De vuelta con ustedes, amigos televidentes. Estamos ya en compañía de nuestro siguiente invitado, el asambleísta Byron Maldonado, representante de Loja en el Parlamento ecuatoriano, y acabamos de conversar un segundito previo antes de la entrevista, integrante de la Comisión Económica y Tributaria de la Asamblea Nacional, que se reúne el día de hoy. Tenemos entendido que justamente para elegir las dignidades de la comisión, ¿cómo está? Tengo también un poco conocimiento de que no se ha logrado elegir y que hay la posibilidad de que cualquiera de los 9 integrantes de la comisión la pueda presidir. Así que entiendo que Byron Maldonado estará también en esa posibilidad o con ese interés, ¿no?, de dirigir la comisión. Buenos días, Byron, bienvenido. Buenos días, Alex. Un cariñoso saludo, como siempre, a la provincia de Loja. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos hoy a las 11 de la mañana reinstalando la sesión número 1 de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, a la cual yo pertenezco. Estamos 9 miembros, 3 del movimiento UNES, existe un miembro del Partido Social Cristiano, existen 3 miembros del movimiento Creo, un miembro de Pachacutic y un miembro al final de Izquierda Democrática, que ahora pertenece al bloque legislativo del Acuerdo Nacional OBAN, en donde está todo lo que es los asambleístas de Creo, asambleístas independientes y disidentes, por así llamarlo, de algunos otros movimientos. Somos 9 los integrantes de esta comisión, como usted bien lo mencionó, Alex, todos aspiran. Es una comisión, creía yo, que muy estratégica para efectos del desarrollo del plan de gobierno del presidente de la República. Pero Entonces, antes de irnos, Byron, sí, antes de irnos al detalle ya de lo que seguramente tiene cada uno de los legisladores y particularmente usted dentro del trabajo, porque tengo entendido que ahora el gobierno ha anunciado que todo el empeño va a ser para poderle dar al país la tranquilidad de un plan de vacunación totalmente adecuado, con una cantidad suficiente de vacunas y con un ritmo que permita cuanto antes tener a la mayoría de personas, sobre todo del sector económicamente activo, vacunados. Ese es el punto 1. Pero el otro punto, antes de irnos al fondo, al detalle, quizá a los planteamientos dentro de la comisión, ¿tiene mayoría el sector, digamos, que hasta el momento tiene mayoría también la Asamblea? Es decir, Creo, con Pachacuti y Izquierda Democrática, y o en este caso no es Izquierda Democrática, sino, como usted dice, una integrante, una disidente de la Izquierda Democrática, pero que sigue votando con usted. O sea, tendría 3 votos de Creo, 1 de Pachacuti y este último voto que estamos mencionando. Y de estos 5, tengo entendido, estaría eligiéndose a quien presida la Asamblea. Correcto. A la comisión. La ley orgánica de la función legislativa, en su artículo 23, establece que es el primer asambleísta designado en la lista quien coordinará la sesión de instalación. Entonces, estas sesiones ya se han suspendido por 3 ocasiones. El día de ayer se suspendió por no existir quórum. Es necesario entender que muchos asambleístas pueden ser que tengan también en algún momento conflictos para llegar a la capital desde sus provincias. Entonces siempre existe este inconveniente, ¿no?, pese a que existe una convocatoria previa con 24 horas. Cualquiera de estas 5, en realidad cualquiera de los 9, diría yo, estimado Alex, en este momento, podrían presidir la comisión. Nos encontramos en constante diálogo, precisamente ese es el ecuador del encuentro. Sabíamos que íbamos a tener una diversidad ideológica importante. Esto no significa que nosotros no podamos llegar a un diálogo y tengamos que estigmatizar mañana que conversemos con un determinado movimiento o partido político, ¿no? Pero ese diálogo permitirá que en consenso se pueda llegar a acuerdos, porque, digo, no, es matemática pura. Cuando nosotros tenemos 5 votos, ustedes tienen 4, nos toca la presidencia, ustedes podrían tocar la vicepresidencia, quedemos de acuerdo, pongamos los candidatos y votemos. Creo que por ahí va.
Por supuesto, y por un tema de paridad de género, indiscutiblemente la vicepresidenta o vicepresidente tiene que ser del género opuesto al presidente, ¿no? Entonces, si tenemos una presidenta mujer, pues el vicepresidente tendrá que ser hombre y viceversa. Entonces, en la comisión existen 2 mujeres. Y se ha suspendido, bueno, y entonces está ahí clarito, una de las dos va a ocupar una de las 2 dignidades también. Pero, Byron, ¿por qué se ha suspendido? ¿Ha sido difícil ponerse de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, a ver, tengo que rescatar que en el bloque del Acuerdo Nacional hemos sido muy orgánicos, muy disciplinados, y precisamente nosotros hemos llegado a consensuar ideas de manera rápida. Lo que quizá no haya sucedido dentro de Pachacutic o de Izquierda Democrática, en donde pudieron tener diferencias internas, pero esto ha tenido como consecuencia el tema de que no podamos llegar a un acuerdo, porque inicialmente, ¿no es cierto?, el acuerdo era que el bloque del Acuerdo Nacional presida esta comisión, en beneficio de los objetivos que queremos para el Ecuador. Y ahora, en cambio, por ejemplo, la candidata de Pachacutic, precisamente tuvo conversaciones con algunos de los otros asambleístas, señalándonos que ella va a presidir la comisión. Entonces, hasta llegar a un diálogo, a un consenso, se ha decidido de instalar la comisión el día de hoy. Seguro hoy tenemos, como dirían en términos religiosos, humo blanco, estimado Alex. Ojalá. Entonces, quisiera darles la buena noticia de que logramos presidir la comisión, pero caso contrario, nosotros somos muy respetuosos de lo que decida siempre el bloque primero y luego lo que decidan los integrantes de la comisión. Byron, ahora sí, tratando los temas, ¿cuáles son los que planteará usted particularmente? Y tengo entendido el bloque, como usted lo ha señalado de manera muy orgánica, dentro de las urgencias que tiene el trabajo en esta Comisión de Régimen Tributario Económico Tributario. No se habla de que por el momento no, pero que se preparará una reforma tributaria que será presentada, tengo entendido, por el presidente de la República, pero que tendrá que pasar justamente por la Comisión para el análisis, para los informes respectivos. Y en ese sentido sí le pregunto cuáles son estos temas o qué es lo que se espera venir dentro de lo que tendría que ser el tema de reformas de los impuestos. Hay dos asuntos muy urgentes que están planteados incluso dentro del mismo plan de gobierno de Guillermo Lasso, que es eliminar el famoso 2%, este impuesto al sector productivo, y también el tema de, por ejemplo, tener, ¿cómo se llama esta? Una tregua tributaria con sectores tan golpeados como el sector turístico, por ejemplo, por la pandemia. Bueno, aquí es necesario hablar desde un punto de vista técnico. Primero, los proyectos de urgencia económica. Los proyectos económicos y tributarios son enviados exclusivamente por el Ejecutivo. Entonces, la función ejecutiva o el presidente es el único facultado para poder proponer precisamente la creación de tributos, la extinción o la exoneración de los mismos y una remisión, que es a lo que se refiere al final usted, estimado Alex. Sin embargo, la última remisión dejó un candado, Alex. ¿Cuál fue? Que no se puede volver a tener una remisión de tributos si no es después de 7 años. Entonces, esto sí complica un poco la situación de los contribuyentes. Pero Guillermo Lasso ha mencionado varias veces y está dentro de su oferta de campaña y seguramente ya se incluye en el borrador que vamos a revisar en estos días, el tema de la eliminación de este impuesto a la renta a las microempresas, catalogadas como tal por el Servicio de Rentas Internas, que es la Administración Tributaria Central. Entonces, todos sabemos que durante el año 2020 la mayor cantidad de contribuyentes y pequeños contribuyentes perdieron. Por tanto, no debían pagar impuesto a la renta. ¿Qué es renta? Sin embargo, esa es la pregunta. ¿De qué renta hablamos cuando hay gente que cerró el negocio, que perdió, incluso quebró? ¿Qué es renta? Podemos hablar ahí. ¿Qué provocó esta norma en consecuencia, estimado Alex? Que mucha gente diga, como el siguiente año, en el 2021, voy a tener que pagar sobre los ingresos el 2%, primero no me sirven los costos y gastos.
voy en retroceso a la cultura tributaria que estaba implementándose durante los últimos años. El hecho de solicitar una factura para yo poder deducirme costos y gastos de los ingresos. Y segundo, el hecho de que quizá esté motivando la no facturación, lo cual es terrible en una economía débil y crítica como la que actualmente tenemos. La intención es más bien que nuestras sociedades vayan dejando de lado como ingresos extraordinarios los ingresos del petróleo, los ingresos de remesas del exterior, etcétera, que son extraordinarios, ¿no es cierto?, por recursos no renovables, y se mantenga con una recaudación tributaria que vaya proporcionalmente o progresivamente en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, mientras más produzca el Ecuador, más va a recaudar el país como tal, como siempre lo he mencionado. Entonces, pretendemos derogar, esa es una oferta de campaña, pero también, por ejemplo, yo tengo algunas ideas que me encantaría incluir en el proyecto de reforma tributaria, y una de ellas, que a mi modo de ver es fundamental, es precisamente el hecho de que las empresas que desarrollen proyectos de construcción de obras civiles y públicas importantes en una determinada comunidad puedan contratar a los campesinos, a los residentes, a la gente de esa comunidad, y así pueda el dinero también quedarse en estos sectores. Pues la actual normativa establece que no se puede contratar a campesinos, sino únicamente se puede contratar solo el campesino perdería su calidad de campesino, dejando de pagarle el monto que paga directamente por la seguridad social, y pasaría a aportar al IES como si fuese un trabajador normal. Entonces el campesino, ¿qué dice? No, a mí no me conviene eso, porque gracias a mí, en el seguro campesino, y que yo pago poco, precisamente se atiende toda mi familia, etcétera, ¿no? Entonces la constructora o el ingeniero o el contratista, por así decirlo, que está desarrollando la obra, no puede contratar a gente del sector. Esa sería una reforma, a mi modo de ver, también que va ligada a una reforma laboral que creo que tiene que desarrollarse. Entonces, esperamos a la par poder aprobar una ley de oportunidades laborales y una ley relacionada con el régimen tributario, ¿no? Bien, se nos terminó el tiempo porque sabemos que tiene otro compromiso, así que Byron, le agradecemos y esperemos vayan madurando, pues las ideas se vayan logrando los consensos y más tarde tengamos pues la noticia ya de la conformación, o mejor dicho, no la conformación, sino de la elección de las dignidades de la Comisión del Régimen Económico Tributario, de la cual forma parte nuestro invitado, el asambleísta Byron Maldonado. Mire, nos quedó cortito el tiempo para hablar un poquito de Loja, que es un tema siempre importante, ¿no? Todo el trabajo de ustedes como representantes de Loja pues va a ser siempre importante darlo a conocer, pero seguramente habrá otra oportunidad para poderlo tratar. Así que Byron, muchísimas gracias por este acercamiento y éxitos pues el día de hoy en la reunión. Espero poder darles buenas noticias por el bien del Ecuador, por el bien de Loja, todo nuestro compromiso. Gracias, Alex, un gusto, un buen día. No se desconecten un segundito nada más mientras nos vamos a la pausa. Les proponemos al regresar tener un diálogo de análisis político con el doctor Rómulo Salazar, con quien dialogaremos en minutos. Vamos, nos separamos brevemente, enseguida regresamos.